desde Servicel Arauca, Colombia. En este momento queremos compartir con ustedes que queremos enseñarles a fabricar una fuente de alimentación portátil muy estable para Si puedes medir aquello de lo que estás hablando y puedes expresarlo con números, entonces sabe algo sobre ello. Pero si no puedes medirlo, si no puedes expresarlo con números, tu conocimiento es bien magro e insatisfactorio. Vamos a medir la corriente de este circuito, para lo que debemos cambiar la posición de los conectores del multímetro. Entonces tenemos el común, se mantiene ahí, pero el rojo, que estaba en voltios, ohmios o para medición de diodos, debemos cambiarlo a la opción de amperios. Acordémonos que antes de empezar cualquier medición, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. Tenemos que primero colocar la función en el multímetro y después medir. No primero colocamos nuestras puntas y después cambiamos. Eso no es así. Hola amigos, ya estamos con el segundo curso. Aprende a reparar con Mario Bros y Osmar pasando niveles. Ahora tocaremos un tema muy especial que se refiere a unidades de medidas eléctricas e instrumentos de medidas. Es un tema muy largo, lo vamos a hacer lo más corto que se pueda y lo vamos a hacer en dos partes. Ahora nos viene la primera parte y les vamos a mostrar algo lo que es teórico, algo que ustedes realmente tienen que saber como técnicos en reparación de teléfonos móviles. Las mediciones eléctricas son los métodos, dispositivos y cálculos usados para medir cantidades eléctricas. La medición de cantidades eléctricas puede hacerse al medir parámetros eléctricos de un sistema, usando transductores, propiedades físicas como la temperatura, presión, flujo, fuerza y muchas otras pueden convertirse en señales eléctricas que pueden ser convenientemente registradas y medidas. Ahora tenemos que saber cuáles son las unidades de medidas eléctricas que conocemos y que se conocía o que se ha iniciado con la electrónica o con la eléctrica y lo que ahora nosotros utilizamos al momento de hacer análisis, mediciones para nuestros celulares o para reparar los teléfonos móviles que nos trae nuestros queridos amigos y clientes en general. Las unidades de medidas eléctricas que conocemos son coulombio, unidad de carga eléctrica; voltio, unidad de potencial eléctrico y fuerza electromotriz; 3. Ohmio, unidad de resistencia eléctrica; Siemens, unidad de conductancia eléctrica; Faradio, unidad de capacidad eléctrica; Tesla, unidad de densidad de flujo magnético e inductividad magnética; Weber, unidad de flujo magnético; Henry, unidad de inductancia. Todas estas son las unidades de medidas eléctricas. Las medidas eléctricas para los teléfonos móviles, nosotros tenemos que usar lo siguiente: voltaje, corriente, resistencia y por último la conductividad. Pero en la conductividad vamos a hablar, hay de diferentes tipos de conductividad. Pero el que más nos interesa a nosotros son los semiconductores. ¿Por qué los semiconductores? Ya que nosotros en las placas de los teléfonos vamos a encontrar los semiconductores SMD y lo que son de VGA, ya que ellos están hechos de cadmio, de boro, aluminio, galio, indio, germanio, silicio, fósforo, arsénico, antimonio, azufre, selenio, telurio, ¿no?
orgánicos serían de antráceno, muchos, ¿no? Etcétera, que tal vez podría mencionar y son larguísimos. Pero en los semiconductores, según su pureza, los intrínsecos, los semiconductores extrínsecos, los semiconductores tipo N y los semiconductores tipo P. Yo les doy la sugerencia que traten de averiguar estos tipos de semiconductores según su pureza que vamos a encontrar en las placas de los teléfonos móviles o así en las placas de otros aparatos. Entremos un poquito en onda y hablemos referente a los protocolos de mediciones eléctricas, ya que esto nosotros vamos a usar más para la reparación o las mediciones o detección o lectura de resistencia para los teléfonos móviles, para la placa de teléfonos celulares. También podríamos hacerlo para los otros. Y aquello vamos a ver la detección de cortos, medir voltajes, medir resistencia y medir corriente. Cada uno vamos a hacer con sus propios ejemplos. Pero antes no te olvides que para hacer los protocolos de mediciones, no te olvides que tienes que saber de memoria los múltiplos y submúltiplos en electrónica y electricidad, ya que ahí en la imagen tú estás viendo que está el prefijo, símbolo y equivalencia decimal. Ahí está tera, giga, mega, kilo, unidad, la unidad, el mili, micro, nano y pico. Si yo quiero, más que todo para nosotros los que nos dedicamos a reparar los teléfonos móviles, lo que nosotros manejamos desde la unidad para abajo, porque son unidades muy pequeñas. Si yo quiero leer voltaje, entonces tendría que leer voltaje como unidad. Ahí tendría que leer milivoltaje, microvoltaje, nanovoltaje y picovoltaje. Si quiero leer faradios, tendría que ser faradios, milifaradios, microfaradios, nanofaradios y picofaradios. No te olvides que abajo dice multiplicar, que tienes que multiplicar por 1000 y si quieres más arriba, dividirlo por 1000. Conozcamos un poco más a fondo lo que es detección de cortos a masa. Comunicación a masa GND, sea una conexión FPC, componente SMD o circuito VGA. Ahora lo que les comento, que la función de continuidad es la comunicación de un punto A a un punto B. No es una medición, es una comunicación de un punto A y a un punto B, que ahora vamos a ver los cortos a masa. En el ejemplo, yo les estoy mostrando lo que es el teléfono o la conexión FPC del Galaxy S7 Flat. Ahí, por ejemplo, lo estoy dando en círculo, donde nosotros vamos a ver la simbología del S7, la simbología de masa. Entonces, tienen que darse cuenta que la simbología de masa son con unas líneas de grande a pequeño. Tómenlo muy en cuenta. Ahora, lo que nos importa es que cada lado de la conexión FPC es contar cuántos puntos a masa tienen, cosa que cuando nosotros veamos que en el plano hay dichos puntos o números que tienen que estar comunicados a masa, en la placa no tiene que ver más de lo que nosotros hemos visto o hemos estudiado en la placa o en el plano esquemático del teléfono que lo estamos analizando. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo cada línea con flecha y contando que nosotros en este momento en ese lado tenemos 20 puntos que van comunicados a masa, y en el otro punto, que es en el lado derecho, vamos a encontrar solamente 2 puntos que van comunicados a masa. O sea, quiere decir que en el lado izquierdo no puede haber más de 20 puntos a masa, y en el lado derecho no puede haber más de 2 puntos comunicados a masa. Es de esta forma donde tú puedes hacerlo con plano esquemático. Y si no lo tienes el plano esquemático de dicho modelo, tú puedes encontrar otra placa que esté en perfectas condiciones y comparar con la placa buena y con la placa mala.
Ahí, por ejemplo, en el ejemplo que estamos haciendo, ahora tenemos que ver que no haya en esta placa del teléfono más de 20 pines a masa. Ya les dije, entramos a función de continuidad y lo que queremos es que estamos haciendo la comunicación de masa, nada más que masa. Pues estamos muy bien. En la conexión FPC de la parte de abajo me da los 20 puntos o los 20 pines a masa, lo que nos dice en el plano esquemático. Ahora nos vamos al otro lado, que en la parte de arriba, que nos tiene que dar 2 puntos a masa y no más de lo que estamos hablando. Listo, en la parte de abajo de la conexión FPC nos tienen los 20 y en la arriba los 2. Si hay más de 20 o más de 2, tenemos que revisar cuál es la línea que está dañado, que está entrando en corto, y a revisar su línea del principio hacia el final. Pues ahora vamos a ver medir resistencia con el ohmio o diodo. Pues vamos a comentarles que la resistencia de un diodo en buen estado con polarización directa debe variar de 1000 ohmios a 10 ohmios. Cuando se aplica polarización inversa, la pantalla de un DMM muestra OL, que indica resistencia muy alta. Se asignan capacidades de corrientes de los diodos. Y en los ohmios es cuando un circuito de alimentación con corriente continua, su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero. Ya que tú a ello puedes hacerlo en las conexiones FPC, en los circuitos VGA o en los circuitos SMD. ¿Ok? Ahora, los que yo les muestro en este momento es lo que es el multímetro de 4 rangos. Lo que yo puedo hacer es leer su resistencia, su resistividad. Podemos hacerlo con el multímetro y también podemos hacerlo con el ohmmetro para que lo vean, que es un aparato muy importante también para ver su resistividad. Pero ahora vamos a utilizar lo que es el multímetro autorrango, que nosotros vamos a meter a la función de diodos. Quiero comentarles que los diodos, vamos a hacer un ejemplo. El diodo Zener tiene un voltaje, una tensión de 0.7 volts. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ver su resistividad en la función de diodos, cuánto es lo que tiene ese diodo Zener. Puede ser que nos dé un valor 0 o un valor alto o un valor bajo. Para ello nosotros tenemos que colocar la punta del multímetro, como nos dice en diodos, es que la punta positivo nos tiene que ir a comunicado a masa y la punta negativa al punto donde yo quiero leer su punto de resistividad, sea en las conexiones FPC, sea en los componentes SMD o sea en los circuitos VGA. Es porque la teoría
nos dice que nosotros hagamos ese tipo de proceso, ya que en los diodos se hace de esa forma su lectura de resistividad, positivo a masa y negativo al punto donde yo quiero determinarlo. Ahora, para leer la resistividad, sea en la conexión FPC, componente SMD o circuito VGA, no es necesario que tú lo conectes corriente para que puedas hacer este tipo de lecturas. No es necesario hacerlo ninguno de eso. Tú solamente utilizas el multímetro o el ohmmetro para poder hacer esos tipos de lecturas de resistividad. En los planos esquemáticos no vas a poder encontrar tampoco estas lecturas de resistividad. Lo que tú tienes que hacer es encontrar una placa muy buena que sea del mismo modelo o la misma nomenclatura de circuitos que tengan y hacer la lectura de resistividad. Obviamente que no te va a dar la misma lectura. En mi caso tengo en el lado derecho uno que está bueno y en el otro izquierdo el malo. Entonces, si yo tengo algún punto que está dañado, entonces empiezo a anotar en un cuaderno el punto bueno, todas las lecturas empiezo a anotar y empiezo a comparar con el que está malo. Obviamente que sí o sí nos va a tener que dar un punto que esté dañado. Ahora, si yo tengo las dos placas buenas, no me van a dar la misma lectura de resistividad. O si no, es que lo que va a pasar es que para hacer las lecturas con una placa buena y otra placa mala, o las dos buenas, no me van a dar la misma lectura de resistividad. Siempre va a haber algo de diferencia de menos 20, menos 30, menos 40 o más 50, más 30, más 100, para que veamos que estas son sus líneas de resistividad. Si yo veo que son líneas más, si yo veo que la resistividad es más grande, más de 100 o menos de 100, o simplemente nos da OL, entonces quiere decir que no hay comunicación, o hay saturación de tensión, o hay saturación, o no hay buena comunicación, y empezar a revisar las líneas que estamos mostrando. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Habíamos visto en lo anterior que por esos sectores estaban comunicados a masa. Ahora vamos a ver esos dos puntos que están en este momento. Son puntos que van comunicados hacia un circuito componente SMD. Entonces, si ustedes están viendo, estamos entrando a la función de diodos y nos está dando línea abierta. No te olvides que la punta positiva del multímetro va a positivo y la punta negativa al punto donde nosotros queremos leer su punto de resistividad. Entonces, como nos está dando ahí, por ejemplo, nos da tierra, el otro nos da OL, no nos está marcando absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver que en el plano, si yo tengo ya descargado, vemos que esos puntos que nos está dando línea abierta son las líneas MIPI, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. En total como 10 puntos es que no nos está dando la línea de comunicación de resistividad y nos da comunicación a Open Line. Nos quiere decir que esta línea MIPI va comunicado de la conexión FPC hacia un componente SMD y por último hacia el CPU. Entonces tendríamos que revisar cuáles todas esas líneas que están fallando. Si puede ser que esté fallando algún componente SMD o circuito que sería el CPU. Así es como se hace la lectura de resistividad. Listo amigos, hemos acabado la primera parte con el tema unidades de medidas eléctricas e instrumentos de medida. Nos falta la segunda parte y no te olvides, mi estimado amigo, compartir. Si te gustó el video, comparte, suscríbete y que llegue a todos los amigos que quieren aprender esta hermosa profesión que es la electrónica de los teléfonos móviles. Así que muchas gracias. Quien les habla, tu amigo, colega Osmar Lizarazu Magne, Itzelmanía, Bolivia. Chao mis queridos amigos, nos vemos para la clase número 3, segunda parte.